El Parque Nacional Sajama está a solo 3 horas de La Paz, sobre la carretera que te lleva a Tambo Quemado. Se encuentra al noreste de Oruro, en el municipio Curahuara de Carangas. El Parque Nacional Sajama es la primera área protegida creada en Bolivia. Tiene una excepcional belleza escénica, impuesta por el Gran Nevado Sajama, que resguarda las lagunas andinas, aguas termales y maravillosas rutas de andinismo. Uno de los lugares ideales para quedarse durante tu estadía en el parque es Tomarapi, un cálido albergue al pie del Sajama que brinda los servicios de hospedaje, alimentación y ventas de artesanías. Se ha hecho este proyecto con el módulo de restaurante y de hospedajes. Tenía una capacidad de 4 habitaciones, cada habitación con su baño privado, una capacidad de 12 personas por la noche que podía hospedar. Con el apoyo de PNUD se ha podido trabajar, que nos ha financiado otro módulo más, que tenemos 7 habitaciones más. Entonces tenemos 11 habitaciones que puede albergar la noche como 25 personas. ¿Cuántos turistas reciben al año? Al año, primer año estábamos sobre 400 turistas, entonces el segundo año estábamos con 600, ahora estamos pasando sobre 750. ¿Y para manejar el albergue recibieron algún tipo de capacitación? Sí, hemos recibido la capacitación de servicio más que todo. ¿Qué tipo de servicio? En tipo de servicio de alimentación, limpieza y preparación de alimentos. Lindo para venir a relajarse. Definitivamente, quienes visiten Tomarapi recibirán un servicio de primera. La iglesia colonial que existe es construida en el año 1811, que se mantiene, lleva el techo todo con paja y lleva la queñua. La iglesia tiene una arquitectura típica colonial. Ella fue restaurada por los mismos comunarios, gracias a quienes está en un buen estado de conservación. Otro importante destino dentro del parque es el Centro Artesanal Caripe. Trabajamos artesanías, tejemos chulos, guantes, medias. Algunos que tejen solo 5 telares tenemos, entonces trabajamos 5 nomás en el telar. En el tejido y hacemos macramé también. En el macramé hay señores que trabajan, varios, en sus casas. A solo 45 minutos de Tomarapi llegarás a los geysers, un área donde podrás admirar la fuerza con la que el agua sale desde el interior de la tierra a más de 80 grados centígrados. Si vas muy temprano, es el momento ideal para observar con mucha claridad las extrañas y densas fumarolas. Acá estamos en el sitio donde se mezcla agua que de los geysers, que está a los 80 grados, y agua que baja a la parte alta, que es desde los nevados. Un lugar importante para conocer sobre la flora del parque es el bosque de queñuas. Es la queñua. Esta es grande, esta queña. Debe ser aproximado de 4 metros. Dicen que este bosque es el bosque más alto del mundo, ¿no? Claro, está sobre 4.000 hasta 5.100, 200, está más alto. En el parque también tienes aguas termales, las que quedan a 14 kilómetros de Tomarapi. Son pozas naturales con aguas que están a más de 30 grados centígrados. Lo interesante de la zona es que cada vez se van formando nuevas pozas naturales. Dicen que muchos turistas prefieren disfrutar de los baños termales de noche. Si lo haces, te recomendamos tener tu toalla y tu ropa junto a ti, ya que la salida puede ser muy sacrificada. El Parque Nacional Sajama también resguarda extrañas especies de plantas. Antonio, ¿qué es esta Piedra verde. piedra verde? La yareta, que es la sorella compacta, que está con sus florcitas. Además de eso, en épocas de invierno tiene una tipo resina o tipo líquido que sirve también para las fracturas, tipo parche. ¿Y cuánto tarda en crecer esta planta? Ya, bueno, se calcula que 1 centímetro crece en 100 años. 1 centímetro cada 100 años. Cada 100 años, lentísimo, Sí, ¿no? muy lento. Además de eso, acá tenemos planta medicinal, que es la chochicoma. A ver. Es bueno para más de altura, se hace tipo mate, también se picha como coquita, ¿no? Ah, no te puedo creer. Es bueno para la altura, más que todo.
Cuando te duele la cabeza, puedes tomar un mate y te hace bien. Ah, Se normaliza. Buenísimo. ¿Esto se puede pinchar? puede. ¿Da energía? Sí. Mascalo. Más de 108 especies de animales, grandes campos de pastoreo de llamas y alpacas, más de 250 tipos de plantas que crecen a una gran altura, paisajes que parecen pinturas perfectas creadas en el horizonte. Es así como se podría resumir un viaje maravilloso, donde el paisaje, la naturaleza, la historia, el Sajama y los grandes nevados que lo rodean, hoy se combinan con el trabajo y el esfuerzo de sus comunidades, dando como resultado un parque nacional abierto a todo aquel que desea ser sorprendido. Con este imponente paisaje, amigos, nos despedimos. Y los invitamos a que vengan a conocer este hermoso parque nacional. Nos vemos en el siguiente programa de Las Rutas de Soboce. ¡Chao!